narcotráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Aliados a esquifos, hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. Una excusa para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior y no mire que sus dirigentes la llevan con toda la humanidad al abismo de su propia extinción. Y es que creo que nos miramos todos un poco frente a lo que estaba sucediendo. Yo creo que llevaban unos 15 minutos más o menos del discurso del presidente Gustavo Petro, cuando vimos en pantalla que se levantaban evidentemente 2 o 3 delegados de los Estados Unidos que hacían parte o que estaban acompañando todo el proceso de la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo tengo una pregunta para nuestros analistas. ¿Qué significa? ¿Cómo se lee específicamente el que se hayan levantado? Porque este fue un discurso dirigido. Esto no tenía otro nombre que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Bueno, evidentemente profunda incomodidad, porque en la sede de Naciones Unidas el presidente de Colombia retó cara a cara al presidente de los Estados Unidos frente a su visión de los grandes problemas del mundo y en particular en las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, con Colombia y sobre la situación del Medio Oriente, sobre todo el genocidio en Palestina. El presidente Trump. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes ante la ONU abrir un proceso penal contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar la orden de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe. Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluya el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. El mandatario colombiano insistió en que los muertos no eran los grandes capos de los cárteles que en realidad viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. En la Asamblea General de la ONU, Petro aseguró que sospechaba que algunas de las víctimas eran colombianos y aseguró que Trump tiene supuestamente asesores que están aliados desde hace décadas con los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia. Estados Unidos ha lanzado en las últimas semanas al menos 3 acciones ofensivas contra embarcaciones que supuestamente se dirigían a su país, en hechos que según Trump han dejado como mínimo 14 fallecidos. Trump sacó a Colombia, principal productor mundial de cocaína, de la lista de países aliados de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Si bien no implicó sanciones, el retiro de la certificación golpeó la imagen de Petro, a quien Washington culpa de no hacer esfuerzos suficientes para reducir el número de narcocultivos en el país sudamericano. Petro, que en 2026 dejará el poder, se defiende al afirmar que su administración ha hecho las mayores incautaciones de cocaína de la historia y critica a Estados Unidos por no reducir la demanda. La droga va en contenedores y va en flota mercante y el crucero y los aviones nos sirven para detectar la cocaína en esos contenedores. La droga sale de los puertos y llega a los puertos de Europa y de Estados Unidos. No va en realidad en lancha rápida. Ahí van migrantes y narcotraficantes pequeños, pero no van en las lanchas. Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid, Dubái. Muchos tienen ojos azules y pelo rubio y no viven en las lanchas donde caen los misiles, no viven en los sitios donde campesinos muy pobres y alejados cultivan la hoja de coca, y es allí donde quieren llevar los misiles, y solo matan pobres, y solo matan migrantes latinoamericanos. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump, en Miami. No hay definitivamente un presidente en Latinoamérica que defienda tanto a América Latina, con esa valentía, con esos pantalones bien puestos, como Gustavo Petro. Tal vez Lula. Pero nadie se había atrevido a decirle en su cara a Donald Trump lo que todos quisiéramos decirle.
Trump no solamente se llevó la peor humillación diplomática ayer, en toda su vida. Se la tuvo que tragar completa, frente a las cámaras, frente al mundo entero, sin poder salirse del salón. Aunque bueno, corrijo, de hecho su delegación sí se salió mientras Petro estaba hablando. Mientras Petro estaba usando el podio y diciéndoles todas sus verdades, con mucha valentía, muchísima valentía, la delegación de Estados Unidos se paró del salón y se fue. Miren, les voy a mostrar el video. El tráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos, aliados a esquifos, hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. Muchos presidentes aprovecharon la oportunidad de tener frente a Donald Trump para cromársela, para decirle, ay, qué bonito es usted, vamos a conciliar. No, Petro, Petro aprovechó esta oportunidad para decirle muchos de los pendientes que América Latina le tiene que decir, y con firmeza, pero también hay que decirlo con muchísima valentía. Hay una caricatura, de hecho, que déjenme, se las voy a poner aquí, de la jornada de hoy. Déjenme, voy a tapar aquí un momento yo, porque me parece que lo importante es esto. Sale en Rayuela de hoy de la jornada, y precisamente dice lo que yo les estaba comentando, ¿no? ¡Qué vergüenza, qué horror! Casi el mundo entero a sus pies. ¡Qué horror! Y ahí tienen ustedes a Netanyahu y a todos los demás presidentes doblándose, haciendo como que no pasa nada en Palestina, como que Estados Unidos no está bombardeando las aguas del Caribe, de América Latina, y prefiriendo hablar de otra cosa, ¿no? De los derechos humanos, qué sé yo. Petro se subió y le dijo en su cara a Trump que él tenía que irse a la cárcel, que Trump tenía que enfrentar un juicio penal. Por muchas cosas, pero se me ocurre que la que nos interesa a América Latina es por ordenar estos ataques armados en el Caribe contra las lanchas de presuntos narcos que terminaron matando a jóvenes pobres, inmigrantes y desarmados con una excusa, con una mentira. Más allá de que también tendría que irse a la cárcel por las acusaciones que pesan contra ese presidente, por encubrir la famosa lista de Epstein y por todos los horrores más que hemos mencionado. Nadie tuvo los pantalones de decirle eso ayer a Donald Trump en la cara. El único presidente de América Latina y del mundo que defiende su soberanía así y que le dice las cosas de frente es Gustavo Petro. Lo siento, pero las cosas como son, Fue una acusación directa ayer que hizo con nombre, con apellido, con las Naciones Unidas de testigo. Lo dijo paso a paso. Tenemos los videos de todo lo que pasó ayer, se los voy a ir pasando poco a poco, porque pues al punto en que los representantes de Estados Unidos no aguantaron más el baño. Fíjense, por cierto, ayer muchos vieron a Petro como el héroe de la Asamblea General de la ONU, porque les voy a mostrar también los discursos de Donald Trump. Trump dijo que Europa se va a ir al infierno, luego le arrimó el caballo a Brasil, habló pestes de Venezuela, habló pestes de Francia, de Canadá, de Australia, de Reino Unido, de todos los países que están reconociendo al Estado palestino. Arremetió contra el mundo entero. Y Trump quería llevarse la noche con su discurso incendiario hasta que llegó Petro y lo humilló. Al punto que el bully, porque antes de Petro pasó Trump a bullear al mundo entero, no aguantó el baño y se pararon y se fueron. Literal, abandonaron la sala. Ustedes lo vieron en esas imágenes. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en muchísimo tiempo en América Latina, alguien tuvo los pantalones para decirle lo que nadie se atrevía a decirle. Que están matando gente pobre bajo pretextos falsos y a decirles mentirosos y en su cara. Una excusa para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior y no mire que sus dirigentes la llevan con toda la humanidad al abismo de su propia extinción. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí en este mismo sitio.
En el año 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo. Cocaína la incautó mi gobierno y no tiramos un solo misil ni asesinamos ningún joven. Le dijo mentiroso, le dijo asesino, le dijo que bajo pretextos falsos están invadiendo América Latina y que los verdaderos capos, que no se haga tonto, que los verdaderos capos viven en Miami y son los vecinos de Donald Trump. Díganme ustedes qué presidente, le duela a quien le duela, ¿qué presidente tiene los pantalones, no nada más en América Latina, en el mundo, para decir, ya estuvo? Esta raya no la cruzas, y a defender la soberanía, no nada más de nuestros países, de América Latina. Es increíble ver ayer cómo habló de Europa y dijo, se van a ir al infierno, arremetió contra todos los países que reconocieron al Estado palestino, y todos agacharon la cabeza con sumisión. El presidente, que es acusado de muchos crímenes, incluidos los crímenes de los archivos Epstein, y por bulear al mundo y arruinar economías imponiendo tarifas, ayer agacharon la cabeza, con sometimiento, ¿no? Viendo con la esperanza de poder negociar algo con el presidente. Se lo dijo ayer Petro, le dijo, a ver, si quieres encontrar a los verdaderos narcos, son tus vecinos, viven allá a un lado de ti, lo pusimos ahí en el intro, ¿no? Y si alguien merece estar en la Corte Penal Internacional, no es el que cultiva la hoja de coca, es el que ordena disparar los misiles desde un dron y matar a inmigrantes que no tienen en estos momentos más delito que intentar huir de la pobreza. Eso fue todo su delito. Y lo que dijo Petro ayer no fue solamente histórico, amigos. Porque en un sistema internacional tan servil a los intereses de un presidente que solo ve, no por su pueblo, por un grupo reducido de multimillonarios, donde casi ningún presidente de América Latina se atreve a levantarle la voz sin pedirle permiso primero, vaya, ni siquiera hablan sin pedir permiso primero, pues Petro ayer demostró lo que es valor, lo que es defender la soberanía. Hizo justo lo que hacía falta, Enfrentó a Donald Trump en su cara, con pruebas, con contextos, sin miedo, y le recordó que los muertos no son jefes precisamente de estas bandas criminales con jets privados, con lanchas rápidas, tienen jet privados, son millonarios y viven a un lado de la casa de Trump. Literalmente fue lo que le dijo. La droga va en contenedores y va en flota mercante. Y el crucero y los aviones nos sirven para detectar la cocaína en esos contenedores. La droga sale de los puertos y llega a los puertos de Europa y de Estados Unidos. No va en realidad en lancha rápida. Ahí van migrantes y narcotraficantes pequeños, pero no van en las lanchas. Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid, Dubái. Muchos tienen ojos azules y pelo rubio, y no viven en las lanchas donde caen los misiles, no viven en los sitios donde campesinos muy pobres y alejados cultivan la hoja de coca, y es allí donde quieren llevar los misiles, y solo matan pobres, y solo matan migrantes latinoamericanos. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami. Pero vaya, se merece un aplauso, hasta que alguien tiene las agallas y los pantalones bien puestos de decir esto. Pasa lo mismo con el huachicol. Ahí andamos matando a nuestros pobres hermanos mexicanos que, bueno, caen en malos pasos, ni tan pobres, hay que decirlo. Y están armados hasta los dientes, con armas que le manda Washington. ¿Por qué? Pues porque con esas armas que Washington manda, los cárteles mexicanos se roban el petróleo de México y se lo venden a gasolineras en Texas. Pero los verdaderos comerciantes del huachicol están en Texas. Tienen los ojos azules y ciudadanía estadounidense. No son vulgares narcos que cantan narcocorridos y se visten con cadenas
y andan en su troca el fin de semana ahí en las calles de Sonora. No, amigos, esa es la imagen que nos quieren vender. El huachicol finalmente es el gran negocio por el que se roban el petróleo de México con armas que ellos mandan para que se comercialice a precio barato en los Estados Unidos, sobre todo en la zona fronteriza. Estos que están matando son chicos descalzos, son hijos del abandono, ¿eh? Su único pecado para haber sido bombardeados en esas lanchas, pues es intentar salir de la pobreza. Y los mataron como si fueran objetivos criminales, militares, ¿no? Sin juicio, sin nombre, sin rostro. Petro no solamente tuvo el valor ayer de denunciarlo, exigió que se investigue penalmente a Donald Trump por invadir América Latina, por bombardear América Latina, por meter drones y embarcaciones militares y submarinos a América Latina. Con los dedos de esta mano me sobran para contar los presidentes que tienen el valor de defender así la soberanía de nuestros territorios y ponerle un alto. Lula también, por cierto, se lo ha dicho, pero ayer lo que dijo Petro, al punto que se irritaron y tuvieron que pararse. El bully no aguantó el bully. Es decir, pidió que se aplique la ley en contra del presidente de los Estados Unidos. El mismo estándar legal que ellos imponen al resto del mundo, ahora que se lo aplican a Trump. Amigos, este nivel de que alguien tenga el valor de decir todo eso, no se había visto, yo diría, desde hace 10 años. ¿Saben quién fue el último presidente que yo me acuerde que tuvo el valor de decir desde ese mismo podio de la ONU así las cosas? Muammar Gaddafi, en el 2009. Gaddafi se subió, denunció los crímenes de Occidente y un año después, los que en ese entonces vivíamos en México, vimos cómo Lorencito de Mola sacaba todos sus documentales de guerra de Muammar Gaddafi. Lo mataron en una intervención de la OTAN. ¿Por qué? Porque separó Muammar Gaddafi y le dijo todas sus verdades a Barack Obama. Petro es el presidente más valiente que tiene hoy América Latina, ¿eh? El que más defiende la soberanía de su territorio y de nuestros territorios. Ese debería de ser un ejemplo para el resto de nuestros presidentes que se empeñan tanto en negociar con un tipo que no respeta las soberanías de nuestros países, con un tipo que no respeta nuestros gobiernos, que los llaman narcogobiernos, cuando él mismo envía, su mismo gobierno, su misma gente, sus mismas empresas envían armas a nuestros países, porque lo que quieren es que la droga se vaya al norte, pero la sangre corra al sur. Y mientras eso pase, ellos van a estar bien, porque el dinero, los dólares, se quedan en dólares. La historia, amigos, ya nos ha enseñado. Y yo creo que hay que tener toda la solidaridad con Gustavo Petro, que también tiene razón, ¿eh? Tiene razón, estoy loco, cuando dice en su tiempo Hugo Chávez fue muchísimas veces más agresivo con sus verdades. Bueno, yo no diría agresivo, sincero. Yo recuerdo un discurso de Hugo Chávez en la ONU después de que se subiera el presidente de los Estados Unidos y inicia su discurso Hugo Chávez diciendo, todavía huele a azufre, aquí estuvo el diablo. Hay que tener cuidado y proteger y difundir esto que acaba de hacer ayer Petro, porque la historia nos ha enseñado que los que dicen la verdad demasiado alto en esa sala de mármol verde no salen de ahí ilesos. La ONU es una asamblea de sometimiento, en donde los mandatarios tienen que ir a agachar la cabeza y a portarse bien, porque el que se sale de ese discurso acaba mal. Aquí estamos recordando a Hugo Chávez, a Muammar Gaddafi, a Saddam Hussein, a los presidentes que en algún punto tuvieron el valor de decir lo que estaba pasando. Y en las últimas 3 semanas, nosotros lo hemos estado diciendo aquí, al menos 3 ataques armados de Estados Unidos se han producido en aguas del Caribe contra lanchas que supuestamente dicen transportaban droga desde Venezuela a Estados Unidos. A ver, ¿cuánta droga le puede caber a esas lanchas? Nadie puede ser tan estúpido para creer eso.
¿Cuánta droga puede caber en una lanchita así? Que ni combustible suficiente lleva ni para cruzar a Costa Rica, vaya. Ya no les digo llegar a Florida. ¿Cómo puede saturar de drogas en lanchitas? Tiene razón lo que dice Petro. El tráfico se da de puerto a puerto, de buque a buque, y los llevan por montones. Y ahí está la complicidad de agentes aduanales de los Estados Unidos, pero también de Europa. Y los grandes traficantes son multimillonarios de ojos azules y cuello blanco, que lavan dinero en grandes y respetables compañías y que son vecinos de Trump y que viven en los barrios más exclusivos de Londres y de París. ¿Ustedes creen que con todo ese dinero que genera el tráfico se van a vivir a una sierra en Sinaloa? Por favor. Allá vive el traficante, pero el vendedor final, el que está en la cima de la cadena de suministro, ese es el verdadero multimillonario de cuello blanco, el que controla a sus trabajadores, que son los cárteles en nuestros territorios. Y Trump nos quiere vender que esos ataques a las lanchitas de Venezuela que traficaban inmigrantes, porque algo traficaban, sí, pero inmigrantes, que querían huir de la pobreza, es combatir al crimen organizado. Y todavía Trump, por cierto, se lo ganó a pulso, porque salió a burlarse ayer, tenemos el video, en el Consejo de Seguridad de la ONU de Venezuela, diciendo que estaban exterminando. Por cierto, yo me perdí, porque dijo que estaban exterminando al Tren de Aragua. Hasta donde yo me quedé, la última narrativa que nos querían vender es que Maduro era el jefe del cártel de los soles y que el cártel de los soles era quien estaba traficando a Estados Unidos. Ahora ya la cambió y regresa a decir pues que siempre no, que es el Tren de Aragua y que están volando a todas las lanchitas que pasan por ahí. Por cierto, el Tren de Aragua es venezolano. Estas organizaciones torturan, mutilan y asesinan, con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad. Y por esta razón, recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro. A cada matón terrorista que contrabandea drogas venenosas a los Estados Unidos de América, por favor, se les advierte que os haremos desaparecer. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. No podemos permitirlo. Están destruyendo. Creo que perdimos 300,000 personas el año pasado por las drogas. 300,000. Fentanilo y otras drogas. Cada barco que hundimos lleva drogas que matarían a más de 25,000 estadounidenses. No dejaremos que eso ocurra. ¿Saben cuántos barcos ha hundido Trump? Ni uno. Son peñeros, son lanchas. Son pesqueros. ¿Cuánto puede caber en un pesquero? Dice que mataron a 14 personas. Y que el año pasado murieron 300,000, al menos estadounidenses. ¿Qué son 14 personas? No es nada. 14 personas es lo que queda en cualquier enfrentamiento en México. Lamentablemente. 14 personas es nada. No ha hundido un solo barco. El discurso de ayer de Trump sonaba perfecto hasta que se subió Petro a ridiculizarlo, a desmentirlo y a humillarlo, al punto que su delegación no aguantó y se tuvo que parar e irse, porque tenían un coraje. No aguantaron la humillación. Me hubiera gustado que cualquiera de los delegados hubiera tenido los pantalones que tuvo Petro para subirse y rebatir a Petro. Y decirle, señor Petro, usted es un mentiroso, no es cierto esto, no es cierto que los verdaderos capos sean vecinos del señor Donald Trump, no es cierto que Trump merezca irse a un proceso penal y pisar la cárcel porque él no es un delincuente, él nunca ha cometido un crimen. No es cierto que estemos bombardeando el Caribe. Me hubiera gustado que se subieran con argumentos y no huir como hacen los cobardes. De estos 14... que supuestamente han muerto en estas lanchas, en estos pesqueros, en estos peñeros, no hay una sola investigación judicial. No había un proceso penal. Vaya, ni siquiera sabemos quiénes eran. No hay un solo nombre en los misiles, por lo menos, en ese terrible genocidio
que Israel hace en Gaza, que es ominoso, insultan nuestra inteligencia diciendo matamos a 1,000 niños porque estábamos buscando a Juan Pérez. En esos misilazos a Peñeros no sabemos un solo nombre, uno nada más. Es que estábamos buscando al traficante fulano o en la embarcación iba el traficante perengano. Petro ayer se subió y dijo, muchos de ellos eran colombianos. Jóvenes sin antecedentes, sin armas, sin posibilidades de rendirse. Porque no hubo una intercepción, les lanzaron bombazos. En lanchas que incluso estaban ahí paradas, que ni siquiera tenían movimiento. La última que subió Trump era una lancha parada. Como lo hacen los peñeros, los pescadores, ni siquiera estaba en movimiento, no estaba huyendo de nada. En aguas de América Latina, del Caribe, por eso se sube tan molesto a decir, disparan a los pobres, pero los verdaderos capos viven a unas cuadras del presidente de los Estados Unidos. La ONU se quedó en silencio, porque nadie se atreve a decirlo con ese nivel que lo hizo ayer Petro. Que la lucha contra las drogas hoy es solamente una excusa para militarizar América Latina y para matar impunemente a nuestra gente, a nuestra sangre, a los más débiles. Y no lo dijo desde la rabia, ¿eh? Por cierto, Petro, a diferencia de Trump, no llevaba un teleprompter que luego se le descompuso. Es un tipo muy inteligente. Alba y yo decíamos precisamente esta mañana, si nosotros nos consideramos pues analistas, ¿no? Gente cotidiana que ve lo que sucede en el mundo y lo analizamos aquí. Pero decíamos, si fuéramos periodistas, nos encantaría entrevistar a Petro. Se nos hace un hombre muy valiente, muy inteligente, pero de verdad muy culto. Colombia ha realizado, y lo dijo Petro, las mayores incautaciones de cocaína de su historia reciente, incluso más que en los gobiernos anteriores, que recibían premios de la DEA. Y a pesar de eso, Trump decidió sacar a Colombia de la lista de países aliados en la lucha antidrogas. ¿Por qué? ¿Por qué si Colombia ha incautado más drogas que nunca, Trump lo saca de la lista de los países aliados en la lucha antidrogas? Bueno, si a alguien le quedaba duda por qué, pues vean el discurso de ayer de Petro. El chiste se cuenta solo. No le gustó que le dijeran sus verdades en su cara. Eso es lo que tanto le molesta. Y es una contradicción muy fuerte, ¿no? Porque se le castiga no por dejar crecer el tráfico. Lo castigan por cuestionar el enfoque de Trump en la ONU. Lo castigan porque antes de subirse a la ONU ya venía Petro diciendo a cada rato lo que estaba pasando en el Caribe. Una y otra vez, a ver, que esa guerra contra las drogas era un fracaso, que el problema real no está en la oferta, está en la demanda, y tiene toda la razón. Muy fácil, ¿no quieres que haya tanta droga en los Estados Unidos? ¿Cómo le vas a hacer? Si hay una demanda terrible de drogas, tienes una sociedad enferma de adicciones. Si la droga no la consiguen de Colombia, ¿ustedes creen que se van a cruzar de brazos a decir, hijo, ya ni modo, hay que rehabilitarnos? Se van a ir a oler hasta las líneas de la autopista del highway, pues. Cualquier cosa, resistol amarillo, opioides de Afganistán. El problema de la adicción es un problema de salud y no se resuelve cancelando la oferta de Colombia. Se resuelve arreglando la demanda de esa sociedad tan enferma con este problema de salud que es la adicción a las drogas. ¿Dónde están los consumidores? Lo dijo ayer Petro, aquí están los consumidores. Señaló con la mano, ¿no? Los asientos de Estados Unidos, ahí dijo, fue fuertísimo. Y luego dijo, los capos viven en Miami, no en los cultivos de Cauca. Yo creo que ayer vimos historia, ¿eh? Por cierto, hablando de historia, el discurso de Trump quedó opacado. Trump quería hacer historia ayer. Hoy todo el mundo está hablando de Petro. Y de la friega que le acomodó a Trump y de cómo la delegación de Estados Unidos mejor se paró y dejó el asiento y se fue. Pero lo que vimos ayer en el otro lado del ring con Trump
con su discurso ante la misma ONU, antes de Petro, quedó totalmente eclipsado por Colombia, ¿eh? Pero salió Trump a defender los ataques armados en Palestina de Israel, salió a defender los ataques armados de Estados Unidos en Latinoamérica, en el Caribe, dijo que eran decisivos para frenar estos narcobotes. Todavía hasta se burló diciendo, ya nadie quiere llevar droga por agua, porque saben lo que les espera. ¿Cuántos buques realmente ha bombardeado Estados Unidos? Uno solo no lo ha bombardeado. Como dijo Petro, a ver, no nos hagamos, esa droga pasa de puerto a puerto. Son cantidades inmensas, son cargamentos, no son lanchas con 5 u 11 paquetes, por favor. Esa cifra fue una burla. Y claro que fue lo que detonó la respuesta de Petro, porque cuando un presidente se ríe de la muerte de civiles latinoamericanos, pues no solamente está violando las normas básicas de derechos humanos en el recinto de la ONU, está legitimando el asesinato preventivo. Y qué vergonzoso es que si no se hubiese subido Petro, el resto de América Latina se hubiese quedado callada. Trump se burló de Venezuela, que al final es una intervención en América Latina, se burló e hizo mofa de los asesinatos, y nuestros países en América Latina se voltean para otro lado. ¿Nadie le iba a decir sus verdades ayer a Trump? ¿Que esto era una intervención ilegal? ¿Que estaba violando el derecho internacional? A ver, esto en cualquier otra parte del mundo hubiese sido un escándalo si lo hubiese hecho Rusia, por ejemplo, bombardeando buques de Finlandia con el discurso de que llevaban droga a Rusia. Olvídense, ayer esto hubiera sido. No hubiéramos visto el Consejo General de la ONU, hubiéramos visto estallar bombas, ¿no? El Consejo de Seguridad es el que hubiésemos visto ayer. Pero claro, como se trató de Trump, no nada más América Latina, salvo Petro y Lula. Y por supuesto Venezuela, que es el implicado. El resto, nada más cuando nos toque a nosotros, no nos quejemos, de que nadie dice nada. Porque es el hoy por ti, mañana por mí. Esta vez se encontró Trump con un presidente latinoamericano que no se quedó callado, y con una América Latina que ya está despertando. Ahí está Lula también. Y lo más impresionante es que lo hizo directo, sin tapujos. Petro sabía que Estados Unidos es el principal socio comercial y militar de Colombia, y no por eso tiene miedo de defender su soberanía. Y aún así dijo lo que nadie más en América Latina en sus mismas circunstancias se atreve, por miedo a que nos quiten exportaciones y a que afecten nuestras economías. Pero la soberanía no se negocia, ni se vende, ni por dinero, ni por exportaciones, ni por ningún precio. Sabe que Trump le puso aranceles a productos colombianos. Petro sabe que Estados Unidos, por órdenes de Trump, está bloqueando canales de cooperación. Y que cada vez que Petro se sube con estos discursos, pues los medios de allá lo tildan de izquierdoso, de populista, de narcopresidente, de antiestadounidense. Pero Petro no se movió ni un centímetro, Eso no lo frenó a decir las cosas como son, a incomodar de verdad a los poderosos. No con gritos, ayer no vimos insultos de Petro, vimos verdades que incomodaron tanto que mejor se fueron. Por eso cuando la delegación de Estados Unidos se levantó y se fue, no fue una debilidad de Petro, Yo creo que esa fue su mayor victoria. Porque cuando el poder no puede rebatir con argumentos, lo único que les queda es salir corriendo. Y eso fue lo que pasó. Dejaron la sala no porque no podían, pararse a usar el micrófono. Lo podían hacer, pero no podían rebatir lo que Petro estaba diciendo, porque estaba diciendo verdades. Porque el problema no son los fusiles, el problema es la hipocresía. Los mismos que bombardearon lanchas en el Caribe son los que permiten que los grandes lavadores de dinero usen los dólares estadounidenses para el tráfico. ¿Por qué todo el tráfico se mueve en dólares y no en yuanes? ¿Nunca se lo han preguntado? O mejor dicho, ¿nunca se lo ha preguntado la Fed?
¿No tienen control de su propia moneda? ¿Por qué todos viven tranquilos en Florida? ¿Por qué los verdaderos ganadores del huachicol viven del lado de Texas? Porque el discurso de guerra contra las drogas pues ya no sirve, ¿eh? Para esconder el hecho de que, a ver, esa guerra tiene víctimas y ahora tiene nombre y tiene historia, con piel oscura y con pobreza, por supuesto. Como dijo, no le lanzan un misilazo a los multimillonarios que lavan dinero, se lo lanzan a los pobres. Trump, por otro lado, se subió al escenario ayer, antes que Petro. No, yo creo que no habló ni media hora. Y en media hora Trump dijo que Europa se iba a ir al infierno, amenazó a Brasil, se burló de América Latina, del cambio climático, otra vez que el Tylenol causa autismo, puras tonterías. Y acusaciones e insultos, hasta con sus propios aliados. Se autoproclamó el salvador del mundo, dijo que Estados Unidos es el único salvador del mundo. De hecho, vale la pena, porque es la portada de la jornada. Siempre en las mañanas, lo primero que hacemos a las 5 de la mañana es revisar los medios de comunicación y quiero mostrarles a ustedes la portada también de la jornada para que vean que no es un invento mío. Ahí está. Solo Estados Unidos salvará al mundo del infierno en la ONU. No sabía que se iba a subir Petro a decirle sus verdades, ¿no? Todo esto, por cierto, mientras todo lo que dijo Trump ayer, se lo escribieron, ¿eh? Se lo escribieron y para su mala suerte se le descompuso el teleprompter. Y luego la escalera eléctrica para subir no funcionaba. Y todos en la ONU lo miraban pues con una cara de horror. Porque imagínense, insulta a los exaliados europeos. Dice que están destruyendo sus propios países y que se van a ir mucho al infierno. Sale a acusar a Brasil de ser un estado corrupto y represor. Se rió de cómo la Marina estadounidense está bombardeando pescadores en América Latina. Y luego cierra con una joya ideológica, diciendo que cada nación debe de protegerse de sus costumbres, de sus religiones y todo diferente. Ese fue su mensaje final, ¿eh? Miedo al otro. Su discurso de odio contra la migración, como siempre. Por cierto, Trump, nieto de inmigrantes, dice que la gran amenaza del mundo es la inmigración. El nieto de inmigrantes, casado con una inmigrante, que sus hijos son paridos por una inmigrante, dice que la gran amenaza del mundo es la inmigración. No, aclaremos. Trump es el clásico caso que yo veo del descendiente de inmigrantes que ya nació en otro lugar que no era el suyo, no era su tierra ancestral y ya se siente dueño. Eso se le llama invasor. Pero no solamente invasor, descarado. Y aún así tuvo el descaro, por cierto, de publicar después de que fue su intervención en la ONU, decir que fue un discurso bien recibido, pero ¿por quién? Por Israel solamente, pero ahí en fuera insultó a todos, como el calcetín, ¿no? Como el chiste del calcetín que les dije el otro día. Desde que comenzó a hablar Trump, fue bullear a todo mundo. Miren, algunas de las imágenes que vale la pena compartir. Por cierto, yo no sé de dónde se saca Trump, que supuestamente dice que él ha salvado al mundo, que en 7 meses paró 7 guerras, dice él. Asimismo, en un periodo de solo 7 meses, he acabado con 7 guerras interminables. Decían que eran interminables. Nunca vas a resolverlas. Algunas duraron durante 31 años. 2 de ellos, 31, piénsalo, 31 años. Uno fue de 36 años. Uno fue de 28 años. Terminé 7 guerras. Y en todos los casos, fueron furiosas con incontables miles de personas siendo asesinadas. Esto incluye Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, el Congo y Ruanda, una guerra despiadada y violenta. Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. Incluyó a todos ellos. Ningún presidente o primer ministro, y para el caso, ningún otro país ha hecho algo parecido.
Y lo hice en solo 7 meses. Nunca había ocurrido antes. Nunca han habido nada parecido. Me siento muy honrado de haberlo hecho. Trump se felicita a sí mismo, ¿no? Y luego cuando se sube a dar toda esta serie de bulos, inicia diciendo, voy a hablar desde el corazón. Yo creo que ya de ahí comenzamos mal. A ver, ¿desde qué? ¿Desde el corazón? ¿Cuál corazón, por favor? Pero bueno, yo creo que tiene sentido, ¿no? Si analizamos la sarta de tonterías que dijo en su discurso lleno de odio, después de que dijo que hablaba del corazón, pues ahora sí que como dice la Biblia, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Y vean lo que tiene en el corazón. Insultos para todos, agresiones hasta para los aliados europeos. Arranca su intervención con algo totalmente fuera de lugar. Dice que él era desarrollador inmobiliario y que ofreció remodelar el edificio de la ONU por $500 millones con mármol, caoba, acabados de lujo y de oro. ¿Qué tiene que ver eso, por Dios? Se quejó de que no lo aceptaron y que prefirieron otro constructor más caro. ¿Qué tiene que ver eso con la ONU, Bueno, después salió a decir que esa historia servía para mostrar cómo toman malas decisiones en la ONU, porque no lo contrataron a él para renovar la ONU. En realidad lo que hizo pues fue exhibir pues su complejo de pues ahora sí, sangró por la herida, finalmente. Habiendo tantas cosas que analizar, que lo que haga sea esto, bueno, pues nos habla realmente de sus prioridades, de lo que le preocupa. Y en plena crisis global, a ver, hay más de 25 conflictos armados activos en el mundo, según datos del International Group. Con Trump no solamente no se ha resuelto una sola guerra, se han empeorado. La crisis en Palestina está peor que nunca. Israel está cometiendo un genocidio, un exterminio étnico, al punto de que hasta sus aliados más incondicionales hoy ya le dieron la espalda. Reino Unido, Canadá, Italia, Francia, España, todos los que no habían reconocido el Estado palestino ya lo han hecho. Bueno, en el caso de España, déjenme ponerle por punto y aparte porque me parece que España es, si no el único país europeo, uno de los que más han defendido la causa palestina. No hay contexto geopolítico. No podemos decir que Trump es un pacificador, todo lo contrario. Después de eso, por cierto, hablando de Europa, Trump sale a agredir a Europa. Dice que se van a ir al infierno, que están siendo invadidos por inmigrantes ilegales y que pues eso está condenando a su civilización blanca a su fin. Dice, Europa está en serios problemas, están siendo destruidos por gente que no se parece a ustedes, que no tienen nada en común con ustedes. Vaya discurso tan racista. Pero ese fue el lenguaje, ni siquiera se inmutó en decirlo. Es una de las cosas más insultantes que pudo haber visto ayer Europa, y Europa se quedó callada. Luego le toca a Brasil, sale también agrediendo a Brasil, dijo que Brasil está gobernado por una administración corrupta, que censura, que reprime la libertad de expresión. Lo dice el presidente más represor que ha visto Estados Unidos en su historia. Pero también en el pasado, Brasil, pueden creerlo, aranceló injustamente a nuestra nación, pero ahora, debido a nuestros aranceles, les estamos devolviendo el golpe. Y les estamos devolviendo el golpe muy duro. Como presidente, siempre defenderé nuestra soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Así que, lamento mucho decir esto, que a Brasil le va mal y seguirá haciéndolo mal. Solo pueden hacerlo bien cuando trabajan con nosotros. Sin nosotros, fracasarán como han fracasado otros. Es cierto, el próximo año Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de nuestra gloriosa independencia. Un testimonio del poder duradero y de la libertad y el espíritu americanos. Pues yo no sé de qué habla, ¿no? Dice Trump, sin nosotros Brasil no es nada. Y ese, que lo aprendan y que se vean en ese espejo el resto de América Latina. Porque sin nosotros ustedes no son nada. ¿De qué habla? A Brasil le está yendo mejor que nunca, según datos del mismo Observatorio de la Política Comercial del Global Trade Alert, que son datos confirmados y corroborados por el mismo Estados Unidos, que dice que las exportaciones de Brasil a China crecieron más de un 22% en lo que va del año.
soltó el comercio con Estados Unidos y aumentó su comercio con China y los BRICS. Por cierto, los datos de la exportación agrícola de Estados Unidos se estancaron. Esa es la razón del real berrinche de Trump, que China sustituyó sus importaciones de soya que le compraba antes a Estados Unidos y ahora le compra toda la soya a Brasil. Y Brasil, que Estados Unidos dijo, pues ahora ahí te voy, no te voy a comprar nada y te voy a poner aranceles. Y China y los BRICS dijeron, todo lo que antes te compraba Estados Unidos yo te lo compro, a mí me hace falta. Ese es el verdadero berrinche. Frente a estas economías emergentes, que ahora ya no le tienen miedo y que ahora buscaron una alianza común y que sale, pues por cierto, a burlarse de ellos ayer y diciendo, sin nosotros ellos no son nada, cuando la realidad, las cifras en el escritorio dicen otra cosa muy diferente. Luego, por cierto, sale a arremeter Donald Trump en contra de todos los países europeos, de Canadá también, de Australia, de todos los que acaban de reconocer históricamente a Palestina como un estado y a la solución de 2 estados para el conflicto palestino. Y pues se va en contra de ellos. Ahora, como para alentar la continuación del conflicto, algunos de este cuerpo está tratando de reconocer unilateralmente un Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Esto sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluyendo el 7 de octubre, incluso mientras se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego. En lugar de dar a Hamás y dar tanto, porque han tomado tanto. Esto podría haberse resuelto hace tanto tiempo. Pero en lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás, los que quieren la paz deben ser unidos con un mensaje: liberad a los rehenes ya. Liberad a los rehenes ya. Históricamente, países que antes se rehusaban a reconocer al Estado palestino, históricamente, en esta Asamblea General de la ONU lo han hecho. Entre ellos, orgullosamente, muy tarde, pero orgullosamente finalmente lo hizo. Canadá reconoce al Estado palestino. Prácticamente toda Europa, a excepción de Alemania, que bueno, déjà vu, ¿no? Alemania haciendo cómplice de un exterminio de un pueblo semita por segunda ocasión. Creo que no aprendieron nada de la historia. Por segunda ocasión. Porque Palestina es un pueblo semita y los están masacrando. Y Alemania está nuevamente protagonizando y permitiendo el exterminio de otro pueblo semita. Cuando decimos antisemita, no quiere decir anti-israelí. Es pues que estás en contra de un pueblo semita y Palestina lo es. En fin, amigos, lo que vimos ayer, en resumen, pues fue un colapso total. No solamente del discurso de Trump, que se quería robar la noche, agrediendo al mundo por completo, hasta, perdón, que todavía tengo un poco de gripa, hasta que se sube Petro y le dice sus verdades y lo deja callado y hace que incluso la misma delegación estadounidense abandone la sala. Dice, ¿qué dicen nuestros amigos aquí en el chat? Sí, Hugo Chávez, sí, y Muammar Gaddafi y Saddam Hussein y ahora Gustavo Petro. Y después de que alguien se sube a decirle sus verdades, entra la maquinaria de comunicación. Acuérdense de Loret de Mola cubriendo a Muammar Gaddafi. ¿Cuándo habíamos sabido nosotros de Siria o de Muammar Gaddafi o de Libia o de Irak, por ejemplo? Hasta que, bueno, supimos de Libia cuando vimos el discurso en la ONU, ¿no? Y entonces sale en el radar el tema de Muammar Gaddafi y por telerisa con Loret de Mola lo empieza a poner. Pero lo mismo, repito, lo supimos de Siria en su momento, lo mismo lo pusieron en el mapa con Irak, en Saddam Hussein, y todo después de una intervención en la ONU, ¿eh? Dice Alberto Cayo, qué pena por ti. Bueno, por mí, pues, bueno, no, ¿qué te da pena por mí? No, bueno.
Vic, ¿dónde puedo ver el video completo de la ONU? Saludos, 1111, Mr. Palomino. Están pasando en vivo en la página de la ONU las intervenciones. Es bastante largo, pero ahí lo puedes ver. Incluso lo puedes ver también en la página de las presidencias de cada país. Por ejemplo, el de Gustavo Petro, en la página de Colombia, ahí lo subieron. Y el de Donald Trump lo subieron también a la página de White House. Colombia, el país del amor, ¿qué será? Ahí le pusieron un emoji. Hola a todos, llego tarde, no tienen las palabras de Petro. Están, por supuesto, a lo largo de este en vivo. Ahora que lo terminemos, lo puedes ir a ver. Dice Eduardo Gaona, como mexicanos hay que condenar la postura tibia y el favoritismo a Estados Unidos por parte de nuestro gobierno. Miren, lo único que voy a decir al respecto, amigos, es que nuestras ansias de asegurar nuestras exportaciones a Estados Unidos no tienen que hacer que eso esté por encima de nuestra dignidad o de nuestra soberanía, porque eso no tiene precio. Yo creo que ya han sido demasiados insultos a México. Este famoso hashtag de narcogobierno tiene dedicatoria y sabemos de dónde viene. Estos espacios que mágicamente Fox News le ha abierto a personajes como Lili Telles, la visita de Alito Moreno a Washington, los sobrevuelos de drones espías estadounidenses en territorio mexicano, ya han sido demasiadas, por decirlo de alguna manera, rimones de caballo, pero tiene otro nombre. Y en nuestras ansias de no pelearnos y en nuestros ánimos de lograr un acuerdo, decimos, es que Trump tiene su forma de comunicar. Esto ya no es forma de comunicar. Esto es una agresión. Y que no nos dé miedo de decir las cosas como son. Canadá ya reventó, Canadá ya dijo, no se puede. Hasta que no nos respete, no hay acuerdo. Y el boicot sigue y se escala. De hecho, el reconocimiento de Palestina como Estado tiene mucho que ver con eso, con el rompimiento, con la ruptura en la política diplomática con Estados Unidos. Si ustedes ven el timing, tiene todo que ver. Gracias a todos los que están conectados así con nosotros, dice José Rivera, así deberían de ser los presidentes latinoamericanos. Y no, bueno, yo creo que más bien esto se puede hacer una bola de nieve, ¿no? Para que cada vez más y más. Yo sé que cada presidente tiene su estilo. Algunos son más conciliadores, otros son más francos. Pero incluso el más conciliador ya tiene que ponerle nombre y apellido a esto, porque si no, nos volteamos para otro lado y cada vez se borran más y más las líneas rojas hasta que se acaba el respeto a nuestra soberanía. Muchas gracias, amigos, por conectarse a nuestro primer en vivo del día y nos vemos en el siguiente con más información.